Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que estén teniendo un buen miércoles, jueves o sea cual sea el día que me estén viendo. Ayer estuvimos hablando de algo bastante relevante en Bitcoin. Estuvimos diciendo que no porque tengamos un patrón de ADX bajista pendiente positiva en el monitor, sí o sí teníamos que estar mandando a Bitcoin derecho a los $80.000. ¿Por qué estuvimos diciendo eso? Principalmente porque hay que comprender que entender el momento del mercado es más importante que cualquier indicador, que cualquier ADX, que cualquier monitor en verde oscuro o bajista. La interpretación de esto, la interpretación de lo que estamos viendo por la parte de arriba, la acción del precio, siempre es mucho, pero mucho más relevante que cualquier indicador. ¿Y cuál era ese contexto que marcamos ayer y en el cual seguimos? El contexto es bull run, el contexto es ruptura de máximos anteriores históricos con fuerza, y no estoy hablando solo de estos máximos, estoy hablando de estos máximos del 2021, y siempre que nosotros vimos algo parecido a lo que estamos viendo hoy, el precio de Bitcoin se encargó de subir con fuerza, y en un gráfico diario, si bien es verdad que en estos momentos de bull run, de ruptura de máximos, vimos retrocesos, los retrocesos no son con extrema fuerza, potencia y con velas gigantes rojas. Por eso el día de ayer decíamos que este contexto, que este panorama que teníamos y que dibujamos era totalmente posible. Y veamos cómo siempre hacerle caso a la acción del precio, hacerle caso a un patrón de compra, si bien al principio puede no darte la razón, tarde o temprano te la termina dando. ¿Por qué? Porque nosotros acá dijimos que para mí era para arriba. ¿En base a qué dijimos eso? A que teníamos un patrón desarrollado con un valle rojo también bastante desarrollado, ADX que salía por debajo del punto 23. Cuando vemos que el ADX empieza a salir por debajo del punto 23, aunque veamos que después se ponga positivo en alguna que otra vela roja, es decir, aunque parezca que el movimiento bajista empiece a tomar fuerza, cuando vemos que pasa mucho tiempo, que se desarrolla un valle rojo y que el precio cae lento, que al precio le cuesta llegar a esa media de 55, bueno, lo que nos está demostrando ahí el precio es que está fuerte principalmente. ¿Comenzó a subir el precio a partir de esa media de 55? Claramente, como podemos ver, no. No obstante, lo único que hizo el precio, y por esto dijimos y es importantísimo entender que en estos momentos usar stop loss puede ser simplemente una forma de ir acumulando pérdidas. Dijimos que yo al menos no iba a estar usando stop loss, que iba a entrar en spot y sin stop loss, reitero, sin stop loss. ¿Por qué? Porque acá lo que yo estaba viendo es que si bien el patrón era óptimo, si bien estaba sobre una media de 55 periodos el precio, por la parte de abajo yo estaba viendo una zona muy importante de volumen, una zona muy importante de confluencia de volumen, que recordemos, cuando estas zonas de volumen están por debajo del precio actual, representan órdenes de compra. Entonces, por esa razón, yo sabía que si compraba en la media de 55, perdón, esto es una posición larga. Yo sabía perfectamente que si compraba en la media de 55 y ponía un stop loss por encima de toda esta zona de volumen, muy probablemente el precio vaya a justamente esa zona de confluencia. Todas estas barras amarillas grandes son zonas de volumen importante de compra. Muy probablemente yo especulaba que el precio vaya a esa zona y después empieza a subir. Por eso yo elegí ir sin stop loss. Y ustedes me dirán, pero no es arriesgado ir sin stop loss. Mirá si a partir de acá el precio empieza a caer con fuerza y se va a $20.000. Primero, yo estoy en spot. Por ende, una vez que yo compro en spot y no me apalanco, la cantidad de bitcoins que yo tenga, la tengo y nadie me la va a sacar porque yo no estoy entrando apalancado. Y segundo, las probabilidades de que el precio a partir de acá se vaya a $20.000 son muy escasas, no porque el precio no haya subido, sino que claramente podemos ver que tuvimos ya una corrida alcista impresionante, no porque entremos en una cuestión de FOMO, en la cual ahora estamos mandando a Bitcoin a 500.000, no, claramente no estamos mandando a Bitcoin a 500.000, pero sí entendemos que tiene que seguir subiendo un poco más, principalmente porque después del precio de Bitcoin en un bull run romper su máximo anterior, siempre sigue subiendo durante un par de meses. Entonces, si para vos el bull run terminó acá, lo que tendrías que estar haciendo vos es vender todo y esperar a que caiga con fuerza a partir de acá para ir acumulando en la caída. Ahora, para mí el bull run no terminó. Yo tengo un target para este bull run, el cual lo dejo en el video que les voy a dejar acá arriba. Yo en ese video no solo dejo mi target, sino que argumento por qué creo que Bitcoin tiene que llegar a esos precios. Entonces, en función a eso, para mí cualquier caída que tengamos en Bitcoin es para aprovechar y no para tener miedo. Entonces, hoy por hoy estamos teniendo ese movimiento de rango que estuvimos trabajando en el último video, un movimiento de rango que nosotros habíamos repasado, me hacía bastante que acordar a este movimiento que tuvimos acá, por ejemplo. El precio sube con fuerza y si bien es verdad que acá también tenemos una DX negativo y una direccionalidad bajista, lo que hace en todo ese desarrollo del precio de Bitcoin es hacer un rango, no romper ni siquiera una media de 55, es más, ni siquiera acercarse a una media de 55 y volver a subir. Es verdad, posterior a eso sí tuvimos un retroceso que solamente fue para seguir subiendo. Entonces, acá otra vez lo mismo, tenemos un rango que es un rango incluso
diagonal alcista, es decir, es un rango que tiende a tener valores mayores de precio cada vez que va pasando el tiempo. Y a partir de acá también vemos una DX negativo y una direccionalidad bajista. A partir de acá la DX se pone negativo y eso no quiere decir que se termine ningún movimiento alcista. Vemos cómo el precio consolidó y siguió subiendo más. Entonces, ¿qué quiero que repasemos ahora? Quiero que repasemos cómo se dieron los dos retrocesos o tres, no me acuerdo bien, ahora vamos a repasarlo, que tuvimos en el último bull run. ¿Para qué? Para operar exactamente igual, para pensar que acá va a pasar y a suceder exactamente lo mismo, que la acción del precio se va a dar exactamente igual y que se va a dar el mismo patrón de velas japonesas. No, claramente no. Pero sí para darnos una idea cómo se desarrollan esos retrocesos cuando hay fuerza en el precio, claramente ahora hay fuerza en el precio, y qué podemos esperar, cuáles son los targets que podemos esperar en Bitcoin en el retroceso actual que estamos teniendo. Entonces, primeramente, en principio, si esto se termina de desarrollar o si el precio cae un poco más, quizá debajo de los 91.300, a nosotros no nos tiene que interesar. Es decir, si el precio ahora efectivamente hace esto o hace esto, a nosotros no nos tiene que interesar. Lo que a nosotros nos tiene que importar es tener capital y tener liquidez para comprar si es que no compramos en precios más baratos. Obviamente, la gente que compró en 54.000 o en 24.000 con mucha más razón no tiene por qué estar pensando en comprar en estos precios. No obstante, la gente que tenga liquidez, que no haya comprado mucho, puede encontrar algún que otro precio en oferta. Ahora, no se esperen que el precio de Bitcoin se vaya de acá a 67.000 porque hay un gap o porque, no sé, sí, porque hay un gap. Vamos a poner esa razón porque es el argumento principal por el cual mucha gente lo está mandando a 77.000. Y lo que tenemos que entender es que Bitcoin no siempre rellena esos gaps. Entonces, no mandemos a Bitcoin de acá a 77.000 simplemente por un gap. Analicemos cómo se dieron los retrocesos en un gráfico diario durante un bull run. Entonces, vámonos al bull run del 2020. Este fue el primer retroceso que tuvimos en la corrida alcista que se dio desde los 20.000, es verdad, acá estábamos en los 16.000, pero bueno, justamente esto fue previo a que se rompa el máximo anterior, no obstante vamos a tomarlo como un retroceso dentro del bull run. Nosotros vemos que el precio, si bien es verdad ADX negativo, direccionalidad bajista, el precio tiene una vela roja bastante fuerte, no obstante los próximos 3, 4, 5 días el precio se recupera y a partir de ahí lo único que hace es consolidar para explotar al alza. Entonces, tengamos cuidado con simplemente pensar que por tener un ADX negativo, el precio se va a ir directamente a la media móvil de 55. Veamos la acción del precio, no veamos solamente indicadores. Es importantísimo que pongamos en práctica el no ver solamente indicadores, sino que también le tenemos que dar seguimiento a la acción del precio. ¿Qué es la acción del precio? Todas estas velas japonesas que estamos viendo, eso representa la acción del precio. Entonces, acá mucha gente después de esta vela roja quizá estaba mandando a Bitcoin derecho a los 15.300. Bueno, el precio simplemente hace una onda ABC, vamos a marcarla para que se entienda, onda correctiva ABC. La onda C, como podemos ver, es más corta que la onda A, es decir, no cae por debajo de la onda A, y cuando empezamos a ver que el precio recupera la media, ya tenemos que estar pensando en que el movimiento va a ser de explosión. Esto lo estuvimos viendo, este patrón, lo estuvimos viendo en AVE, para que no me digan que lo estoy analizando con el diario del lunes, porque es verdad, lo estoy analizando con el diario del lunes. Ahora, nosotros en Teta, disculpen, no era en AVE, en Teta, en un gráfico de 4 horas, vimos un patrón bastante parecido y lo pudimos interpretar como un patrón alcista antes de tiempo. ¿A qué me refiero con un patrón parecido al que acabamos de ver en Bitcoin en un gráfico diario? Corrección A, B y C, y la onda C, cuando vemos que el precio no quiere caer, cuando se desarrollan ya 3, 4, 5, 6 velas japonesas y el precio no cae, sino que se mantiene sobre una media de 10 periodos, ahí tenemos que entender que esta onda C no va a caer por debajo de la onda A y ahí son las zonas de riesgo. Esto sí lo pudimos ver antes nosotros en Teta. Entonces, avancemos en este bull run del 2020. El precio sube, comienza a subir con mucha fuerza y se encarga otra vez de formar un retroceso. En este caso el retroceso fue un poco más fuerte. Ahora veamos cómo el patrón de ADX negativo, direccionalidad bajista, se da a partir de esta flecha, mejor dicho, de esta línea vertical que estamos teniendo, por lo que mucha gente a partir de ahí lo puede mandar directamente a una media de 55 a partir de acá, a partir de que sea el patrón. Entonces, en ese caso, la gente pondría su target en $27.300, exactamente acá. No obstante, lo que hace el precio, y esto lo tenemos que entender, es moverse de forma alcista posteriormente y la media de 55 periodos se va moviendo con el precio. La media de 55 periodos no es estática, se va moviendo. Entonces, si el precio no cae rápido, esa media de 55 va subiendo, porque el promedio de las últimas 50 velas, de las últimas 55 velas mejor dicho, claramente es alcista.
porque vemos que venimos de un movimiento alcista. Entonces, aunque veamos alguna vela roja, entendamos que esto es un promedio, cada valor en el cual se frena esta media móvil de 55 es un promedio de las 55 velas anteriores. Entonces, si venimos de un movimiento alcista, la media de 55, aunque tenga un retroceso, va a tender a seguir subiendo. Entonces, por ende, ¿qué quiero marcar con esto? Que no porque tengamos un patrón de ADX negativo, el precio se tiene que ir a una media de 55 al instante. En este caso vemos que tiene un ABC, acá sí la onda C es mayor, mejor dicho, cae por debajo de la onda A y recién ahí visitamos una media de 55. Ahora el target, el retroceso final, claramente terminó siendo mucho más caro, entre comillas, o terminó cayendo mucho más alto de lo que nos podíamos suponer si el precio caía inmediatamente a una media de 55. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de caer a los 26.150 o 27.100 dólares, terminó cayendo el precio a los 29.700. Entonces, entendamos otra cosa importante. ¿Qué quiero remarcar también de este retroceso? Y es muy pero muy relevante esto. Siempre que nosotros, previo al retroceso, tenemos alguna que otra zona de confluencia de vela roja, vamos a marcar esto en rojo. Para mí esa zona de confluencia es representada por este círculo, vamos a marcarlo por un rango. El precio por lo general, cuando estamos en un bull run y cuando los retrocesos no son con gran fuerza, esos retrocesos no llegan a ser inferiores a esa zona de confluencia. Y ahora vamos a ver cómo interpretar eso en el caso actual del retroceso actual de Bitcoin. Nosotros vemos que esta es una zona de confluencia. A ver, es una zona leve de frenada de precio antes de seguir subiendo y después tener un retroceso. Y nosotros vemos que Bitcoin se termina frenando cerca de esa zona de confluencia. Y quiero que repasemos eso porque acá vemos algo muy parecido. Zona de confluencia previo a tener un retroceso y el precio donde se frena también cerca de esa zona de confluencia. Ahí es donde termina el retroceso. Es decir, el precio no cae mucho más por debajo en función a esa zona anterior que tenemos de confluencia. Espero que se entienda lo que estoy marcando. Incluso acá lo podemos ver también. ¿Cuál es la zona de confluencia acá? Esta zona de confluencia. El precio sigue subiendo, después retrocede. Ahora veamos que con este mechazo de esta vela, a lo sumo llegó a tocar la parte alta de esta zona de confluencia. ¿Y cómo quiero que relacionemos esto con el caso actual que tenemos en Bitcoin? Muy fácil. ¿Cuál es la zona de confluencia acá? Esta es la zona de confluencia. Claramente, todo este rango que tenemos acá. En base a lo que estuvimos analizando anteriormente y a la estadística, que es de lo único que puedo partir yo de la estadística, también en realidad puedo partir de que la fuerza del movimiento a mí me la está marcando esta subida que estamos teniendo el día de hoy, el cual me dice no quiero seguir cayendo, al menos por ahora por debajo de la media de 55, no quiero seguir haciendo esto, al menos por ahora. Eso a mí lo que me demuestra principalmente fortaleza en el movimiento alcista, fortaleza en este movimiento. En base a todo eso, yo creo que el target, el mayor target o lo peor que le puede pasar a Bitcoin en este retroceso es que se vaya a los 86.000 como mucho 85.000 dólares. Entonces, mi target de retroceso para Bitcoin en el peor de los casos sería que llegue a este rectángulo rojo, vamos a marcarlo en verde, porque en realidad sería una zona de entrada, sería algo positivo si el precio llega acá, mucho más aún para la gente que no compró mucho Bitcoin o no compró muchas altcoins. Yo creo que si Bitcoin retrocede a estos precios podemos ver alguna que otra caída importante en las altcoins para aprovechar. Entonces, vamos a llegar a una conclusión final para terminar el video. Y esto es muy, pero muy relevante que ustedes lo puedan entender. No importa si Bitcoin a partir de acá hace esto o, en cambio, si en vez de hacer esto, se encarga de hacer un ABC como los que estuvimos viendo anteriormente para ir a buscar esos 85.000, 86.000 u 87.000. Para mí al menos no interesa cuáles de los dos panoramas sean los correctos. Lo importante es saber que si el precio de Bitcoin hace alguna de esas dos cosas, nosotros tenemos que actuar de una manera y es saber cómo vamos a actuar y si vamos a tener liquidez si el precio retrocede. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos compraste el 100% de tu capital en los 92.000 o el 100% de la liquidez que tenías remanente, restante, claramente hoy no tenés liquidez para que si el precio cae 85.000, 86.000, vos puedas volver a comprar. Entonces, lo importante es la liquidez que vos tengas si Bitcoin hace alguna de las dos cosas y cuáles van a ser tus emociones si Bitcoin retrocede. Vos vas a tener miedo, vos vas a entender que el futuro en un medio plazo sigue siendo alcista y vas a entrar. ¿Cuál va a ser tu acción en función a tus emociones? Yo creo que te tenés que concentrar más en eso que en estar entendiendo o queriendo adivinar exactamente cuál va a ser el patrón de Bitcoin, porque tenés que entender que nunca vas a adivinar exactamente lo que va a ser el precio de un activo, porque vos no lo movés. Ahora, lo que podés hacer es tomar acción en función a lo que ese activo hace. Eso sí lo podés hacer. Y es muy importante que tengas liquidez. Sin liquidez, sin dólares, no podés tomar ninguna acción. Entonces, no compres todo tu capital en una sola orden de compra. Dividí tu capital y si el precio retrocede, sé racional, no seas emocional. Mirá un gráfico
gráfico semanal, mirá por sobre todas las cosas, y con mirar un gráfico semanal no estoy diciendo que estamos baratos en Bitcoin, no, estoy diciendo que al menos para mí a este movimiento le falta todavía desarrollo alcista, le falta romper esos $100.000 con fuerza, entonces cuando el precio caiga si tiene que caer, para mí al menos, para mí, vos me podés dejar una opinión distinta en la caja de los comentarios. Para mí va a ser una oportunidad y no una chance de tener miedo. Va a ser una chance de poder ganar. Bueno, quiero que repasemos rápidamente AVE en un gráfico diario. ¿Por qué? ¿Qué dijimos de AVE en un gráfico diario? Dijimos que si Bitcoin tenía que seguir retrocediendo, muy posiblemente vaya a buscar alguna zona de liquidez. No obstante, si Bitcoin no seguía retrocediendo como efectivamente pasó, estas eran zonas claras de entrada. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que AVE consolidaba por encima de una media de 10 periodos. Esta línea amarilla que estamos viendo es una media de 10 periodos que sirve como un primer soporte para el precio. Entonces, lo que estábamos viendo básicamente es que pasó por la parte de abajo y sí, vamos a ver un poco de indicadores, se desarrolló todo ese valle bajista y el precio de AVE lo que hace es mantenerse en una media de 55 y empezar a subir. Entonces, una vez que comienza a subir y que vemos que el precio está acá, lo fundamental es entender cómo se desarrolla la acción del precio. Y la acción del precio nos estaba diciendo que el precio de AVE formó una, dos y tres velas con absorción por la parte de abajo, o al menos dos velas con absorción por la parte de abajo, manteniéndose en esa media móvil de 55, disculpen, de 10 periodos, y también, bueno, sí, también sobre una media móvil de 55 que vendría a ser esta media móvil naranja. Entonces, si Bitcoin retrocedía y si caía a una media de 10 periodos, muy probablemente hoy la flecha sea roja, perdón, la vela sea roja en AVE y estemos ante una opción de compra más barato. No obstante, dijimos, ante la incertidumbre de no saber el futuro, lo que teníamos que hacer es comprar acá un 50% de nuestro capital destinado a AVE y el otro 50% si Bitcoin caía y AVE acompañaba ese movimiento, lo comprábamos en la zona de liquidez que ya vamos a mostrar cuál es, y que básicamente sí, era esta zona de los $161. Entonces, ¿el precio de Bitcoin siguió cayendo? No, marcó una vela verde, o al menos lo hizo así el día de hoy, y AVE efectivamente comenzó a subir a partir de ese precio. Por esto es muy importante la división del capital, no comprar todo de una sola vez y no pensar en agarrar el dip, no entender siempre que vamos a comprar y el precio va a subir, porque a veces puede ser que no pase eso. Esta vez dijimos, perfecto, dividamos el capital y hagamos una primera compra acá. Y si bien subió, hoy por ahí lo que estás pensando vos es, pucha, ¿por qué no compré el 100% de mi capital acá? Y ahí tenés que partir de la base de que no sos adivino, no movés este mercado y no podés predecir el futuro, no podés timear los mercados. Cuando entendamos eso y cuando partamos de esa dura verdad, quizá es dura, pero es una verdad que la tenemos que aceptar. Vamos a empezar a dividir el capital y vamos a empezar a ganar más en el mercado. Gente, si el video les gustó, le pido que le den me gusta, que se suscriban. Todo este contenido en profundidad lo trabajo mucho más en la parte de comunidad con la gente que es miembro del canal. Entonces, si querés darle a unirse, podés unirte a la comunidad privada. De por sí, que le des me gusta al video, que te suscribas, a mí me ayuda un montón a crecer, a hacer más contenido así, a que YouTube difunda con su algoritmo mis videos. Y repito, me ayudas a que yo pueda traer muchos más videos así, los cuales creo que son de mucho valor. Nos estamos viendo en el próximo, que tengan buen día y chau.